Imagina ser un taxista en una noche tranquila pensando que es solo otro viaje hasta que tus pasajeros lo convierten en una pesadilla. ¿Qué harías si el peligro estuviera justo detrás de ti? Mira hasta el final para ver cómo se desarrolla esta historia y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Lo habrías manejado de manera diferente? Daniel estaba terminando su turno como taxista ansioso por volver a casa después de un largo día. Su última feria había dado malas propinas y su energía se estaba agotando. Las calles de la ciudad estaban tranquilas, iluminadas por tenues farolas y algún que otro auto que pasaba. Su teléfono vibró en su soporte indicando una nueva solicitud de viaje. Echó un vistazo a la pantalla. Daniel frunció el ceño. El lugar de recogida estaba en una parte peligrosa de la ciudad, un lugar que generalmente evitaba cuando era posible, pero rechazar el viaje significaba perder una buena calificación y una bonificación potencial por completar un turno nocturno. Con un suspiro, aceptó el trabajo mientras conducía hacia el punto de recogida. Su inquietud aumentó. Los edificios se volvieron más y más redondos. Las calles estaban más vacías y las esquinas poco iluminadas parecían observarlo con una amenaza silenciosa. Cuando llegó a la dirección, su corazón se hundió aún más. Había 3 hombres de pie. En la acera su apariencia tan intimidante como el entorno. Los 3 eran calvos, llevaban camisetas blancas sin mangas que se pegaban a sus musculosas complexiones. Tatuajes serpenteaban por sus brazos, algunos representando símbolos que Daniel reconoció instintivamente como odiosos. Uno de los hombres vio el taxi de Daniel y le dio un codazo a su compañero con una sonrisa que nuestro conductor preguntó lo suficientemente fuerte para que Daniel escuchara su tono goteando burla. Daniel vaciló agarrando el volante con fuerza. No quería recogerlos, pero sabía que irse ahora podría causar problemas. Robando él mismo abrió las puertas y los hombres se amontonaron sin dudarlo. El hombre en el asiento delantero se inclinó hacia atrás perezosamente, lanzando un brazo sobre el asiento del pasajero hacia Stanton Street. Ladró su voz aguda y autoritaria. Los otros 2 en la parte de atrás sonrieron, sus expresiones desagradables. Daniel asintió en silencio y comenzó a conducir, sus manos agarrando firmemente el volante, así que uno de los hombres en la parte de atrás comenzó su tono burlándose. Conduces toda la noche recogiendo gente, debe ser agradable ser tan útil. Daniel no dijo nada, manteniendo la vista en la carretera. Había aprendido hace mucho tiempo que responder a provocaciones como esta solo empeoraba las cosas, pero su silencio parecía incitarlos. Vamos, hombre, intervino el otro pasajero del asiento trasero, no me digas que tienes demasiado miedo para hablar, solo nos estamos divirtiendo. El hombre en el asiento delantero se rió entre dientes, girándose hacia Daniel con una mueca de desprecio. No tiene miedo, conoce su lugar, ¿no? Conductor. Daniel tragó saliva, pero se negó a responder. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su respiración estable. El hombre a su lado no había terminado. ¿Ves? Ese es el problema con ustedes, dijo su voz goteando desdén. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras, trabajar donde quieras, vivir donde quieras, como si fueras igual a nosotros? La risa del asiento trasero fue dura y ruidosa. Daniel apretó los dientes luchando por mantener la compostura. Había tratado con pasajeros racistas antes, pero la atmósfera en el auto era diferente esta noche, más oscura, más peligrosa. Ya sabes, dijo uno de los hombres en la parte de atrás, inclinándose hacia adelante para que su cara estuviera más cerca. Daniels, le estamos haciendo un favor solo por estar en este auto. Chicos como tú, deberías estar agradeciéndonos. Sin nosotros, ni siquiera tendrías este trabajo. El otro hombre se rió. O cualquier otra cosa, apuesto a que creció en algún basurero, probablemente todavía vive allí. El agarre de Daniel en el volante apretó sus nudillos. Blanco, quería decir algo para defenderse, pero sabía que no haría una diferencia. Estos hombres no buscaban una conversación, querían una reacción, y él no se la iba a dar. Oye, conductor, dijo el hombre en el asiento delantero, rompiendo de repente el hilo de pensamiento de Daniel, ¿alguna vez escuchaste sobre ese tipo hace un par de semanas? Lo mismo que intentaste ser inteligente con la gente equivocada, los policías ni siquiera se molestaron en buscarlo. El estómago de Daniel se revolvió, pero mantuvo su expresión neutral. Solo estoy aquí para llevarte a tu destino, dijo con calma, esperando disipar la tensión. El hombre a su lado se rió con un sonido frío y amenazador. Sí, lo eres y seguirás haciendo lo que decimos si sabes lo que es bueno para ti. Los ojos de Daniel se dirigieron al espejo retrovisor. Los hombres que estaban atrás estaban sonriendo. Sus posturas relajadas pero depredadoras. Uno de ellos metió la mano en su bolsillo y sacó una navaja plegable, abriéndola y sosteniéndola casualmente en su regazo. El otro sacó un encendedor y comenzó a encenderlo y apagarlo. La pequeña llama proyectaba sombras espeluznantes en su rostro. Ya sabes, el hombre con los cuchillos, dijo su tono casi conversacional. Los tipos como tú tienen la costumbre de desaparecer. Nadie se dio cuenta, a nadie le importa la
Respiración de Daniel se aceleró, pero se obligó a mantener la calma. Su mente corría tratando de pensar en una forma de salir de esta situación. Recordó el botón de emergencia instalado debajo del tablero, una característica de seguridad para conductores. Si pudiera alcanzarlo sin que ellos se dieran cuenta, podría enviar una alerta silenciosa a la policía. El hombre en el asiento delantero se inclinó más cerca, su aliento caliente contra la mejilla de Daniel. ¿Pareces nervioso, conductor? ¿Tiene algo que ocultar? No. Daniel respondió rápidamente, su voz firme a pesar del miedo corriendo a través de él, solo concentrado en la carretera. Bien, dijo el hombre sentándose con una sonrisa satisfecha, porque si intentas algo será lo último que hagas. Mientras ellos se acercó a una intersección, Daniel vio una oportunidad. Fingiendo ajustar la palanca de cambios, movió su mano hacia el botón de emergencia. Sus dedos lo rozaron, y lo presionó tan sutilmente como pudo. Un pitido débil sonó apenas audible sobre el zumbido del motor y la matanza de los hombres. ¿Seguro que no estás tramando algo?, preguntó el hombre con el cuchillo entrecerrando los ojos. Daniel negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en la carretera. No podía permitirse el lujo de darles ninguna razón para sospechar de él. La intersección se alzaba frente a él, la luz de la calle proyectaba largas sombras sobre el pavimento. Daniel respiró profundamente, su mente corría mientras se preparaba para lo que pudiera venir después. La tensión en el auto era sofocante, pero sabía que tenía que mantener la calma. La ayuda estaba en camino, solo tenía que aguantar un poco más. La atmósfera en el auto se hacía más pesada con cada minuto que pasaba mientras los hombres continuaban con sus burlas e insultos. Daniel trató de concentrarse en la carretera que tenía por delante, pero sus voces llenaban el pequeño espacio, sus palabras lo cortaban como fragmentos de vidrio. ¿Crees eres mejor que nosotros, no? El hombre en los asientos delanteros se burló, inclinándose más cerca de Daniel, sentado allí, todo callado, fingiendo que eres una especie de santo. Déjame decirte algo, conductor, no eres nada menos que nada. Desde el asiento trasero uno de los hombres se rió fuerte, su voz resonando en el auto. Apuesto a que piensa que es demasiado bueno para hablar con nosotros. ¿No es así, amigo? ¿Crees que eres mejor que nosotros porque tienes un trabajo conduciendo un taxi? Daniel agarró el volante con más fuerza, sus nudillos blancos. No respondió, sabiendo que cualquier palabra que dijera podría escalar la situación. No era ajeno al racismo, pero esto era diferente. Esto no eran solo palabras de odio, era una violencia latente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El hombre de atrás sacó un cuchillo, lo abrió y lo sostuvo en alto para que la hoja brillara en la tenue luz del auto. Mira esto, dijo, su voz burlonamente alegre. ¿Sabes lo que pasa cuando la gente como tú se sale de la línea? Reciben una pequeña lección. Solo un momento recordatorio de dónde están parados. El otro hombre en el asiento trasero se inclinó hacia adelante, su aliento caliente en el cuello de Daniel. ¿Alguna vez escuchaste de gente como tú desapareciendo? Pasa todo el tiempo, a nadie le importa, nadie siquiera se da cuenta. Sería solo otra estadística. El estómago de Daniel se revolvió, pero se obligó a mantener la calma. Su mente corrió buscando una salida. Miró el espejo retrovisor, viendo las sonrisas en sus caras, la enfermiza satisfacción que sintieron en su incomodidad. El hombre en el asiento delantero se acercó y golpeó el tablero con su dedo. Será mejor que no intentes nada, estúpido conductor, te estamos mirando. Uno de los hombres en la parte de atrás se rió entre dientes oscuramente, su voz baja y amenazante. Sabes que deberías agradecernos, sin gente como nosotros no tendrías nada, ni trabajo ni vida. Somos la razón por la que incluso te sientas aquí y conduces este auto. Tal vez deberías mostrar un poco de gratitud. El hombre con el cuchillo se inclinó más cerca, la hoja descansando contra el respaldo del asiento de Daniel. Gratitud, sí, tal vez deberías decir gracias, o tal vez te daremos una verdadera razón para agradecido. Las manos de Daniel temblaron levemente, pero mantuvo su voz firme. Solo estoy aquí para llevarte a tu destino, eso es todo. El hombre en el asiento delantero se rió, un sonido frío y agudo que envió un escalofrío por la columna de Daniel. Eso es todo. ¿Crees que esto se trata solo de conducir? No se trata de darte una lección. La gente como tú necesita aprender su lugar. La tensión en el auto era sofocante. Los ojos de Daniel se lanzaron al botón de emergencia debajo del tablero, el que había presionado antes. Rezó en silencio para que la señal hubiera pasado, que la ayuda estaba en camino, pero no podía confiar solo en eso. Tenía que pensar, tenía que mantener la calma. Sabes, uno de los hombres dijo, su voz burlonamente casual, sería una verdadera lástima si algo te pasara esta noche aquí afuera en estas calles vacías. No hay nadie alrededor para escucharte gritar. ¿Qué crees, chicos? ¿Deberíamos darle algo para que nos recuerde por los demás? Se rió, el sonido áspero y cruel. El hombre con el cuchillo lo deslizó más cerca del costado de Daniel, lo suficiente para hacer que su presencia fuera imposible de ignorar. O tal vez lo dejemos ir, pero no antes de que nos dé algo a cambio. Lo que tienes en tus bolsillos, conductor. La voz de Daniel era calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. No hay nada en mis bolsillos, ya te has llevado todo del frente, mentiroso. El hombre chasqueó los ojos, entrecerrándolos. Deténgase ahora. Daniel vaciló. Mirando la carretera que tenía delante, necesitaba ganar tiempo para acercarse a una calle principal donde las posibilidades de ser visto eran mayores. No puedo parar aquí, dijo. Que no es seguro, no es seguro. El hombre del asiento trasero repitió, su tono burlándose. ¿Estás preocupado por la seguridad? Eso es gracioso viniendo de alguien que está a punto de perderlo todo. El hombre del asiento delantero sacó una pistola de su cintura, apuntándola directamente a Daniel. Dije, deténgase. La respiración de
Daniel se entrecortó pero asintió guiando el auto hacia el costado de la carretera mientras desaceleraba su mente corría necesitaba pensar en algo cualquier cosa para mantenerlos distraídos en el momento en que el auto se detuvo el hombre del asiento delantero, agarró a Daniel por el cuello acercándolo ahora así es como va a ir te quedarás sentado allí tranquilo como un ratón mientras averiguamos qué hacer contigo. El hombre del asiento trasero se inclinó hacia adelante su cuchillo brillando en la tenue luz sí. Ya se nos ocurrirá algo tal vez te enseñe una lección que no olvidarás de repente débiles sirenas, resonaron en la distancia el sonido apenas era audible al principio, pero se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba los hombres congelaron sus expresiones cambiando de confianza petulante a tensión cansada ¿qué diablos es eso? Uno de ellos murmuró mirando por la ventana el hombre con el arma maldijo en voz baja policías los llamaste conductor ¿Lo hiciste? Daniel negó con la cabeza. Rápidamente su voz firme no llamé a nadie el hombre escupió agarró el arma con más fuerza ¿crees que eres inteligente? ¿No crees que puedes ser más listo que Marus? Las sirenas se hicieron más fuertes las luces intermitentes de un coche patrulla apareciendo en la distancia los hombres comenzaron a entrar en pánico su bravuconería desmoronándose tenemos que salir de aquí dijo uno de ellos su voz teñida de miedo ahora las manos de Daniel se apretaron sobre el volante la ayuda estaba en camino solo tenía que aguantar un poco más la ballena de las sirenas se acercaron y las luces intermitentes en el espejo retrovisor se hicieron más brillantes con cada segundo. Los hombres en el auto ya no se burlaban ni reían. Su tensión era palpable. El hombre en el asiento delantero apretó la mandíbula, sus ojos se lanzaron hacia Daniel como si lo culpara por su predicamento. El hombre con la pistola hizo un gesto frenético. Su voz era aguda y llena de pánico. Conduce más rápido. Piérdelos. Ladró apuntando el arma directamente a Daniel. El frío metal del cañón era un escalofriante recordatorio de lo delgada que era la línea entre el control y el caos. Daniel respiró profundamente, calmando sus manos temblorosas. Este auto no puede correr más rápido que un patrullero policial, dijo con calma. Su tono era deliberado. Lo alcanzarán sin importar qué. Cállate y conduce. El hombre espetó inclinándose más cerca. Su rostro a centímetros de Daniel. Si nos detienen, se acabó para ti también. En el asiento trasero, uno de los hombres caminaba de un lado a otro. El espacio limitado. Su cuchillo todavía en la mano. Te dije que esto era una mala idea. Deberíamos haber tomado el maldito dinero y haberlo dejado. El otro hombre, gruñó agarrándole el brazo cállate, aún no hemos terminado, solo tenemos que descubrir cómo salir de este lío Daniel miró el camino que tenían por delante, se estaban acercando más abusivos intersección donde el resplandor de las luces de la calle y la presencia de otros autos ofrecían una débil esperanza de seguridad, pero con el arma apuntándole a él y a los hombres nerviosos, tuvo que tener cuidado de no provocarlos más. Disminuyó la velocidad del auto ligeramente para que pareciera que estaba obedeciendo mientras internamente planeaba su próximo movimiento. Las sirenas ahora ensordecían al auto de policía. Claramente en persecución. El hombre en el asiento delantero golpeó su puño contra el tablero. Frustración. Dije que condujera más rápido, gira a la izquierda ahora. Daniel dudó deliberadamente. Hay tráfico a la izquierda. Oyó. Si vamos por ese camino, nos acorralarán. Los ojos del hombre se entrecerraron, pero antes de que pudiera discutir, el crucero de policía se detuvo junto a ellos. Sus luces emitían un efecto de astrobio dentro del auto. Una voz retumbó desde el altavoz. De inmediato, esta es la policía. El pánico estalló dentro del taxi. El hombre con el arma la presionó más fuerte contra la sien de Daniel. No pares, sigue adelante. Ya nos han visto. Daniel respondió con voz firme a pesar del terror. Corriendo a través de él si corremos solo empeorará no pararán de perseguir al hombre con el cuchillo juró en voz alta volviéndose hacia sus compañeros tenemos que salir corriendo ahora cállate el pistolero gruñó nadie se va a salir de esto limpios Daniel vio su oportunidad cuando la policía se acercó de repente frenó con fuerza haciendo que todos se tambalearan hacia adelante el pistolero perdió el equilibrio y el arma cayó de su mano con estrépito al suelo el hombre en el asiento trasero. Maldijo su cuchillo resbalándose de su agarre mientras se agarraba al asiento frente a él para sostenerse antes de que alguien pudiera reaccionar. Los autos de policía se detuvieron con un chirrido detrás de ellos, y los oficiales sacaron sus armas manos en alto en el aire. Salgan del vehículo lentamente. Uno de ellos gritó su voz autoritaria e inflexible. Los hombres en el taxi se congelaron su bravuconería anterior reemplazada por miedo y confusión. ¿Qué hacemos? Uno de ellos susurró su voz temblorosa. El pistolero miró a Daniel. Con el rostro contorsionado por la ira esto es tu culpa él siseó antes de levantar las manos a regañadientes los demás siguieron su ejemplo sus movimientos lentos, y de mala gana las puertas se abrieron y uno por uno salieron bajo la atenta mirada de los oficiales Daniel, permaneció en su asiento sus manos agarrando el volante con fuerza uno de los oficiales se acercó su arma bajó pero todavía lista ¿estás bien?
Preguntó su tono más suave que antes. Daniel asintió su voz temblorosa. Estoy bien, tenían armas, una pistola, un cuchillo. El oficial asintió señalándole a sus colegas. Los tenemos ahora, están a salvo. Los hombres fueron rápidamente esposados y registrados, sus armas confiscadas. El pistolero le disparó a Daniel una última mirada venenosa mientras lo llevaban al auto de policía. ¿Crees que has ganado?, escupió. Esto no ha terminado. Daniel no respondió, simplemente observó mientras se llevaban a los hombres. El peso de la noche finalmente lo alcanzaba, sus manos temblaban. Cuando soltó el volante, la adrenalina se desvanecía lentamente, dejando agotamiento a su paso. El oficial regresó, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Usted manejó eso bien, no todos podrían haber permanecido tan tranquilos en tu situación. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso, su voz apenas por encima de un susurro. No tenía elección. El oficial asintió, su expresión comprensiva. Eres un hombre valiente, si necesitas algo háznoslo saber. Mientras las luces intermitentes de los coches patrulla comenzaban a desvanecerse en la distancia, Daniel se sentó en silencio. Los eventos de la noche se repetían en su mente, sabía que había escapado por poco de algo mucho peor. Recuperando la compostura, encendió el auto y se dirigió a casa. Las tranquilas calles de la ciudad ofrecían un breve momento de consuelo después de la tormenta. Daniel condujo a casa en silencio, sus manos todavía temblaban ligeramente mientras agarraba el volante. La adrenalina que lo había llevado a través de la terrible experiencia estaba desapareciendo, dejando un gran agotamiento en su lugar. Las calles de la ciudad estaban más tranquilas ahora, las luces intermitentes y el caos de antes desvaneciéndose en el fondo. No podía sacar las imágenes de su mente, el arma presionada contra su sien, el cuchillo brillando en la penumbra, las palabras odiosas de los hombres haciendo eco en sus oídos. Mientras entraba en su camino de entrada, la vista familiar de su modesta casa trajo consigo una fugaz sensación de alivio. La luz del porche brillaba suavemente, un faro de consuelo en la oscuridad. Se sentó en el auto por un momento mirando la casa, reuniendo fuerzas para enfrentar a su familia. No sabían qué había pasado esta noche y no estaba seguro de cuánto quería decirles. Tomando una respiración profunda, salió del auto y caminó hacia la puerta. Dentro de su esposa María lo estaba esperando. Levantó la vista del sofá, su rostro se iluminó cuando lo vio. ¿Estás en casa?, dijo de pie para saludarlo, pero su sonrisa vaciló cuando notó su tez pálida y la tensión en su cuerpo. Daniel, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Estoy bien, dijo rápidamente, forzando una pequeña sonrisa. Fue solo una noche difícil. María se acercó, sus ojos buscando los suyos. ¿Qué pasó? ¿Alguien te lastimó? Daniel vaciló y luego negó con la cabeza. Nada que no pudiera soportar, dijo su voz firme pero cansada. Solo necesito descansar un poco. Su hija Lily se asomó por detrás del pasillo, frotando sus ojos somnolienta. Papi, ¿estás en casa?, murmuró su voz suave. Daniel se agachó y abrió sus brazos y ella corrió hacia él, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cuello. La abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras una ola de emoción lo invadía. Por un momento se permitió sentir el miedo, el alivio y la gratitud por simplemente estar vivo. Después de poner a Lily de nuevo en la cama, Daniel regresó a la sala de estar donde María le había preparado una taza de té. Se sentó a su lado en el sofá esperando pacientemente a que hablara. Finalmente rompió el silencio. Tenía algunos pasajeros esta noche, comenzó su voz baja. No eran solo groseros, eran peligrosos. Uno de ellos tenía un cuchillo, otro tenía un arma. María jade, o con acento agudo, su mano volando hacia su boca. Daniel, ¿por qué no llamaste a la policía? Lo hice, dijo. Bueno, no exactamente, hay un botón de emergencia en el auto. Lo presioné con acento agudo. Cuando no estaban mirando, la policía apareció justo a tiempo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. No puedo creer que esto te haya pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran aparecido? ¿Qué hubiera pasado si hubieran aparecido? Daniel interrumpió suavemente colocando una mano sobre la de ella. Y estoy aquí, eso es todo. Asuntos. Ella asintió aunque su rostro todavía estaba nublado por la preocupación. Eres tan valiente, susurró. No sé cómo permaneciste tan calmada. Tuve que hacerlo, dijo Daniel, simplemente por ti, por Lily. Se sentaron en silencio por un rato, el peso de la noche asentándose sobre ellos. Daniel sorbió su té, dejando que el calor lo calmara. Pensó en los hombres, su odio, su ira, y la forma en que habían tratado de despojarlo de su dignidad, pero también pensó en el momento en que llegó la policía. La mirada, el miedo que había reemplazado su confianza engreída, había sobrevivido, y se los habían llevado esposados. Mientras se preparaba para la cama, Daniel reflexionó sobre las implicaciones más profundas de lo que había sucedido. Sabía que el racismo y el odio no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Había vivido con ellos toda su vida, y esta noche era solo otro recordatorio de los desafíos que enfrentaba todos los días, pero también sabía que no podía dejar que el miedo o el odio dictaran su vida. A la mañana siguiente, Daniel se despertó sintiéndose más arraigado. Abrazó a María y Lily con fuerza antes de salir para otro día. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana, pero los eventos de la noche anterior le habían mostrado la fuerza que llevaba dentro de sí mismo, la determinación de mantenerse firme frente a la adversidad. Mientras subía a su taxi y encendía el motor, Daniel miró el espejo retrovisor. Su propio reflejo lo miraba fijamente, sonrió levemente. No importa lo que trajera el día, estaba listo para enfrentarlo. Había sobrevivido a lo peor y seguiría avanzando, un viaje a la vez. Esta historia muestra el poder de mantener la calma y la valentía incluso frente al odio. ¿Qué hubieras hecho en la situación de Daniel?
Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides dar me gusta y suscribirte para obtener más historias poderosas como esta.